Hoy estamos terminando esta serie Eclesia, que comenzamos ya hace, si no me equivoco, unos 6 domingos atrás. Y hoy día hay un tema muy importante, pero antes de eso, a mí me gustaría un poquito hacer como un retroceso, hacer una mirada hacia atrás de lo que hemos estado observando. Quisimos hacer esta serie Eclesia justamente pensando en cómo reforzar algunos temas que creemos que son muy importantes para nosotros como iglesia local, pero también desde lo que observamos en la Biblia. Dijimos de que la iglesia es la comunidad fundada por Dios en Jesucristo para transformar al mundo. Y hemos estado durante todos estos domingos revisando distintos temas, como por ejemplo comenzamos hablando de que la iglesia es la comunidad que debe reflejar a Jesús. Hablamos, ¿no es cierto?, acerca de poner la mesa para un mundo hambriento, el desafío del dar, aprendimos acerca del concepto de la ofrenda, del diezmo. Hablamos acerca de que estamos llamados no solamente a ser observadores de la misión, sino que a ser participantes. Repasamos lo que significaba el sentido de la Santa Cena y también celebramos el domingo pasado lo que era el significado del bautismo. Y hemos estado, ¿no es cierto?, repasando estos conceptos. Espero que cada uno de ustedes haya podido llevar no solamente más información, sino que sobre todo desafíos prácticos para vivir y ser la iglesia, que es la comunidad de creyentes que refleja a Jesús. Queremos ser una comunidad que efectivamente pueda amarse unos a otros, porque creemos que la iglesia local es la esperanza del mundo y es el lugar donde podemos dar este mensaje de salvación. Y el próximo domingo ya vamos a comenzar con un nuevo ciclo de temas que le hemos denominado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, pero hemos querido hacer el énfasis de que Emmanuel, Dios sigue con nosotros. En preparación a la Navidad, prepararnos, ¿no es cierto?, estos domingos previos, de poder justamente reflexionar a través de pasajes de la Biblia de cómo la promesa de este Dios, ¿no es cierto?, de este Salvador que iba a venir, las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, y eso cómo tiene un significado y una aplicación para nuestras vidas hoy. Pero hoy seguimos con el último capítulo de lo que es esta serie de Eclesia, y hoy día el tema es relacionado a discipulado. Y por eso le pusimos a este domingo al tema ser y hacer. Los que han podido escuchar la visión de nuestra iglesia se han dado cuenta, ¿no es cierto?, de que nuestra visión es ser y hacer, ¿qué cosa? Discípulos, apasionados por la transformación de personas, familias, ciudades de Chile y el mundo a través de ¿qué? Del Evangelio. Y creemos que es fundamental poder entender, ¿no es cierto?, el discipulado. Y la verdad que para mí personalmente el tema del discipulado es un tema que me apasiona, es un tema que creo que es tan profundo, pero a la vez tan sencillo, y tiene esta centralidad en lo que Jesús nos enseñó, en su misión, que creo que es algo fundamental en lo que debemos crecer como discípulos de Jesús. Pero la verdad es que el discipulado daría para un tema en sí mismo. Podríamos estar hablando mucho rato acerca de lo que significa en términos prácticos, pero la verdad es que este llamado de Jesús tiene un inicio muy práctico y muy sencillo. Nos encontramos, ¿no es cierto?, con este pasaje, que lo vimos también la semana pasada en Mateo 28, del 18 al 20, y que justamente habla acerca de Jesús mandando, desafiando a sus discípulos a que no se quedaran con las enseñanzas, con las verdades del Evangelio para ellos mismos, sino que fueran hacia afuera y que compartieran esta verdad. Lo dijimos en alguno de los capítulos anteriores que la iglesia es tal vez la única organización en el mundo que existe esencialmente para beneficio de las personas que están afuera de esta organización. Y creo que eso es algo que debemos recordar, debemos entender, porque tenemos una razón fundacional que nos envía hacia allá. Imagínese usted, si hubiera sido los discípulos y se le aparece este amigo que había estado muerto
que había sufrido, pero que ahora había resucitado, ¿cómo ustedes le pondrían atención a las palabras de este amigo diciéndoles algo? Claramente captaría su atención, ¿no es cierto? Alguien que volvió de la muerte, creo que por lo menos lo miraríamos asombrados y pondríamos mucha atención a lo que nos quiere decir. Y justamente lo que Él les dice está resumido en estas palabras. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Interesante de que aquí el Evangelio de Mateo termina, ¿no es cierto?, con esta frase. Luego en Hechos nos damos cuenta de que se vuelve a repetir esta gran comisión. Y creo que lo que nos juega en contra es que lo hemos escuchado tantas veces, que muchas veces estas palabras comienzan a estar como casi como que fuera un ruido ambiente. Pero la verdad que aquí está la esencia hacia lo cual estamos llamados como iglesia y también como cristianos. Nos hemos estado reuniendo con los encargados de ministerio y colaboradores de la iglesia. Tenemos reuniones aproximadamente cada 2 meses donde nos juntamos, revisamos qué es lo que va a venir hacia el futuro. Y este año hemos estado también tratando de revisar, de trabajar en términos de nuestra misión, de nuestra visión, de cómo ser más efectivos en eso. Y estuvimos trabajando acerca del concepto de discípulo, pero de discípulo de lo que nosotros entendemos a partir de la Biblia para nuestra iglesia. Y llegamos a esta frase, que un discípulo de Cristo para nosotros es alguien que por la gracia de Dios ha tenido un encuentro con Cristo y busca apasionadamente junto a otros ser y hacer como Él. ¿Lo podemos leer juntos? Alguien que por la gracia de Dios ha tenido un encuentro con Cristo y busca apasionadamente junto a otros ser y hacer como Él. Cuando hablamos de nuestra misión como iglesia, y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en la declaración de misión aparece de que existimos para que toda persona se encuentre con Cristo y así extender el reino de Dios. Luego en la visión aparece la palabra discípulo. Y en la parte de abajo de este lienzo ministerial que tenemos aparece el foco central ministerial, que es que hacemos discípulos que se multiplican. Queremos dar un énfasis a nosotros como iglesia respecto a ser discípulos de Cristo que se multiplican. Y si tal vez pudiera encontrar algún significado muy sencillo de lo que es discipulado, tal vez se podría resumir en esta frase, que es mirar la vida de Jesús y vivir como Él en mi propia vida. Cuando discipulamos, enseñamos a otras personas a vivir como Jesús en sus propias vidas. Ahora, y yo sé que tal vez ustedes están pensando que esto lo hemos escuchado antes, esto respecto, ¿no es cierto?, al discipulado, a vivir como Cristo, pero a mí me surge, como pastor, me surge también como cristiano, como discípulo de Jesús, la pregunta: ¿y cómo hacemos esto en medio de este mundo contemporáneo? ¿Cómo hacemos esto en medio de la ciudad? ¿Cómo hacemos esto cuando tenemos poco tiempo? ¿Cómo hacemos esto cuando estamos en medio de trabajos que quizás durante muchas horas al día pensamos que nos quitan tiempo cerca de la misión? ¿Cómo hacemos misión finalmente aquí? Y la otra vez estamos reunidos ahí con unos amigos y hablamos acerca de... bueno, es interesante porque a partir del otro bautismo, algunos hombres quedaron bastante inquietos, dijeron: bueno, ¿qué le está pasando a los hombres que solamente se bautizaron mujeres? Y no es que despertó un sentido machista de competencia, sino que la pregunta fue: ¿qué está pasando con los hombres en su relación con el Evangelio? Y no me vengan a decir aquí que están todos los demás bautizados, ¿no es cierto? Pero nos hizo pensar acerca de
cómo podemos llegar a ser discípulos de Cristo en medio también de los hombres, de nuestra cultura, de nuestro contexto. Y claro, yo cuando leo los relatos y veo, ¿no es cierto?, a Pablo que salía con Timoteo, salía con Silas, y de por sí ya había aventura en ir y compartir el Evangelio a otras ciudades. Era cosa de salir al camino y tú no sabías si ibas a llegar vivo porque te podían asaltar algunos maleantes. Bueno, no está muy lejano a nuestra realidad también, pero en ese contexto era de por sí ya una aventura salir a hacer misión. Tenías que tomar un barco para atravesar hacia otras ciudades, había una persecución, habían personas que te querían matar. Entonces el sentido de aventura, ¿no es cierto?, de pasión estaba presente en el día a día. Y yo digo, ¿cómo podemos redescubrir esta pasión de hacer misión en nuestro contexto? Y a veces creo que mostramos una forma de hacer discípulos, una forma de vivir en el Evangelio que es muy teórica, muy pasiva, y también que no apela a nuestro sentido de llamamiento apasionado por seguir a Jesús. Y tal vez nos podemos encontrar con algunas frustraciones. Y alguna de las frustraciones que tal vez nos vamos a encontrar es parecido a estas personas. Por ejemplo, aquí les quiero presentar a Andrea. Andrea es ella una estudiante de universidad que está segura de que Dios la va a usar luego que termine su carrera universitaria. Ella se ha convencido, ¿no es cierto?, de que hay emoción en esta perspectiva, pero sin embargo, ya que ella está convencida de que su misión real va a comenzar cuando termine la universidad, ella no está pensando de que Dios pueda actuar a través de ella ahora. Y quizás excepto alguna conversación evangelística que puede tener en su universidad, simplemente está esperando de terminar este proceso en la universidad porque ahí sí va a venir lo que tiene que hacer. También les presento a Sebastián. Sebastián, él trabaja en una empresa X y él está aburrido, él está frustrado y ha estado por más de 2 años orando para poder encontrar un nuevo trabajo. Está frustrado en ese lugar. Él quiere hacer algo por Dios, tal vez dirigir la alabanza, tocar en un grupo de música. Y él piensa que su misión está en algún otro lugar. Ya que piensa que su misión está en algún otro lado, él no está pensando realmente en cómo podría ser fructífero en el lugar donde está actualmente. Y les quiero presentar también a Hortensia. Ella recién cumplió 60 años, participa en su iglesia local y ha tenido artritis por casi 30 años. Esto es doloroso, es limitante, ha delimitado en cierta medida su autoconfianza y por un largo periodo de tiempo ella ha requerido de sesiones de hidroterapia en la piscina que está cerca de su edificio para poder lidiar con los dolores de la artritis. Y ella no ha pensado realmente acerca de cómo servir a Dios, de cómo podría trabajar Dios a través de ella. Todos ellos están en distintas etapas de edad, en distintos trabajos, en distintas circunstancias. Y todos quieren servir a Dios, pero no están conscientes o no se están preguntando o no saben efectivamente cómo servir a Dios en ese lugar donde están. La verdad es que todos piensan que no tienen actualmente un campo de acción. Pero hoy te quiero invitar a que podamos pensar acerca de este concepto del campo de acción que tenemos para ser discípulos. Y la verdad es que todos tenemos un campo de acción en donde estamos para crecer en esta misión.
Y vamos a dejar un poquito en pausa la vida de estas tres personas y vamos a desarrollar este concepto. ¿Qué sería el campo de acción? El campo de acción lo definiría como el lugar o momento donde compartimos más o menos regularmente, algunos de manera irregular, pero otros de manera permanente, con personas que tal vez aún no conocen a Jesús. Tal vez tú en este momento piensas que no tienes un campo de acción, pero piensa por unos segundos, ¿cuáles son esos lugares en los cuales de manera permanente o esporádica tienes contacto con personas que no son creyentes? Tal vez rápidamente vas a pensar en tu lugar de trabajo, pero también puedes pensar en el gimnasio. Quizás puedes pensar en algún negocio que vas a comprar regularmente. Tal vez un grupo de amigos con los que te juntas, los amigos con los que vas a jugar fútbol. Tal vez con las amigas, ¿no es cierto?, que te juntas a ponerte al día. ¿Cuál es ese campo de acción en los que de manera regular o irregular tienes contacto con personas que no conocen a Jesús? Y la verdad es que cuando escuchamos, y yo cuando escucho acerca de la gran comisión y oigo, ¿no es cierto?, esto de ir por todo el mundo, ir a todas las naciones, a mí me suena algo tan gigantesco, tan grande, que me desafía. Primero digo, Señor, esto no lo podemos hacer de manera independiente de ti, y esa justamente es la idea. Pero a veces estamos tan abrumados con lo grande que es esto, que no pensamos acerca de lo pequeño que podemos comenzar a hacer en los lugares donde ya estamos. Y la verdad es que el inicio de una gran comisión comienza con pequeños pasos. El inicio de una gran comisión comienza con pequeños pasos. Y te quiero invitar a que veamos un ejemplo de esto en un relato de Hechos. Justamente de tal vez uno de las primeras personas que se atrevió a romper sus barreras culturales e ir a hablarles a otras personas acerca de Jesús. No es nada más que Pablo, ¿no es cierto? Y este pasaje está en Hechos 16. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal y de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí por varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar. ¿Con quiénes? Con unas mujeres que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa quien adoraba a Dios. Conocieron a una empresaria que estaba ahí. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Piensa un momento en este relato. Aquí está Pablo, ¿no es cierto?, que tiene esta gran misión, sabe, ¿no es cierto?, de esta gran misión. Pero llega, ¿no es cierto?, a este lugar donde están estas mujeres, al lado de un río, quizás buscando un lugar donde se juntaban los judíos, donde oraban, pensando que ese era un lugar donde oraban. Y da un pequeño paso muy sencillo y comienza a conversar con estas mujeres. Un pequeño paso. Algo que parecería lo más normal del mundo, una conversación. Una conversación al lado de un río. Un pequeño paso. Y vamos a dejar en pausa también este relato,
Porque hay algo que quiero destacar de esta conversación que se da ahí, que tiene que ver también con el proceso de discipular a otros, que hay tres cosas que observamos. Primero, que hay un contexto que es relacional. El hacer discípulos de Cristo sucede donde por medio hay relaciones. El discipulado no se trata acerca de un curso, no se trata acerca de clases. Si bien tenemos que aprender cosas, pero en el concepto de discipulado que venía ya de los judíos antiguos, estaba en que tú seguías a un maestro, seguías a un rabí, y lo seguías por la vida y observabas cómo esa persona vivía en la vida, seguías sus pasos, literalmente seguías todo lo que él hacía y aprendías cómo vivir en los caminos de Dios observándolo a él. Cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, primero, ¿no es cierto?, a estos pescadores, síganme y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Él los está desafiando a un acto que culturalmente ellos entendían, que era de seguir a un rabí y aprender bajo el modelo de él. El problema es que nosotros durante la historia de la iglesia hemos transformado el discipulado en algo que está en un aula de clases, en una sala de clases. Lo hemos convertido en libros, lo hemos convertido solamente en aprendizajes. Entonces pensamos que el hacer un discípulo de Jesús es que se memorice muchos conceptos, de que crezca con una gran cabeza, pero con unos pies muy chiquititos. Aprendemos muchas cosas, tenemos muchos conceptos, pero no nos movilizamos en el camino del seguimiento. Y es interesante porque los primeros cristianos justamente se les conocía como los del camino, aquellos que estaban en movimiento continuo. Entonces observamos que hay un contexto que es relacional. Pero también hay otro concepto aquí que es intencional, hay un mensaje que es intencional. Pablo probablemente comenzó a hablar de distintas ideas, quizás comentar el día, hablar acerca del río, hablar acerca quizás de lo que ellos hacían con las telas. Con Lidia quizás comenzó a hablar del negocio. Pero también hay un mensaje que hay detrás de esto que es transmitir la luz del Evangelio. Y por lo tanto el fruto que observamos es misional, en el cual vemos, ¿no es cierto?, que esta mujer da un paso, cree en el Evangelio y por lo tanto se avanza en esta misión de hacer discípulos. Y la verdad, queridos amigos, hermanos, que donde Dios te ha puesto hoy, puedes dar fruto. Donde tú estás hoy, puedes dar fruto y te puedes convertir en un hacedor de discípulos. Esta gran comisión, ¿no es cierto?, incluye varios aspectos, pero si pudiéramos resumirlo, como dijimos al principio, es enseñarles a otras personas a cómo vivir, ¿como quién? Como Jesús. Pero para eso primero nosotros tenemos que ser discípulos y estar en este camino de seguimiento a Cristo. Ser discípulos y luego hacer discípulos de Cristo. Y aquí te quiero dar quizás una herramienta que quizás les va a sonar un poco ñoño, ¿ya? Pero creo que no se te va a olvidar. Jesús nos dijo que nosotros teníamos que ser como niños, ¿no es cierto? Ser como niños y seguir a Jesús como niños. Y preguntarnos, bueno, en cada situación de la vida, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Y yo sé, ¿no es cierto?, que en inglés existe una sigla, unas frases, what would Jesus do, ¿no es cierto?, y que se ponen pulseras y todo. Y dije, ¿cómo le puedo explicar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos vivir nosotros en el día a día? Y pensé en un niño, y pensé que un niño, cuando está aprendiendo a hablar, ¿no es cierto?, dice algo así como, ¿qué hace? Y entonces dije, ¿y qué pasa si esta frase nos ayuda a recordarnos que en cada lugar donde nosotros estamos, debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi campo de acción? Cuando estés en cualquier lugar, estés frente a una situación y tú dices, ¿cómo hago discípulos? Primero, ¿cómo soy un discípulo? Pero a la vez, ¿cómo hago discípulos? Pregúntate, ¿qué hace?
¿Qué hace Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia, en esta situación? Cuando estés frente a un desafío laboral, ¿qué hace? ¿Qué haría Jesús en esa decisión que tienes que tomar? Cuando estás pensando acerca si, ¿no es cierto?, mostrar el IVA, no mostrar el IVA. Cuando estás pensando, ¿no es cierto?, si copiar o no copiar en el examen final de la prueba. Cuando estás pensando, ¿no es cierto?, si ser descortés o no en una situación que te toca vivir. Cuando estás pensando acerca de hablar o no hablar la verdad en algún desafío. ¿Qué haría Jesús? Y en este desafío, ¿no es cierto?, de nosotros hacer este seguimiento a Cristo, cuando nosotros, porque ¿a qué nos va a llevar esto? Inevitablemente, a que tenemos que saber qué es lo que haría Jesús, ¿no es cierto? Y por lo tanto debemos buscar en la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, para saber qué es lo que haría Jesús efectivamente. Y probablemente lo que va a suceder es que tú ya no vas a ser solamente un consumidor, ¿no es cierto?, de palabras, sino que vas a querer aprender. ¿Por qué? Porque eso lo vas a tener que enseñar. ¿Sabes que la mejor manera para aprender algo es tener que enseñarlo? Quizás a ti te pasó, ¿no es cierto?, que en la universidad no te acuerdas nada de lo que aprendiste en la universidad, pero cuando saliste y tuviste que explicarle a alguien algún concepto, revisaste y probablemente nunca se te olvidó lo que tuviste que enseñar. Cuando nosotros estamos conscientes de que nuestra labor en este mundo es hacer otros discípulos de Cristo y que tenemos que mostrarle a otros, no solo enseñarles, sino que mostrarle a otros cómo seguir a Jesús, nuestra forma de relacionarnos con la palabra, nuestra forma de relacionarnos con Dios cambia radicalmente. Pero el tema es que muchos somos pasivos en la recepción de la palabra, no nos interesa ni siquiera recordar algo. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a tener que enseñarlo. David Platt, en un libro que escribió, el que se llama Radical, cuenta acerca de la realidad que se vive en la iglesia perseguida en China. Y él dice de que llegó una vez a una aldea y en esta aldea lo invitaron, primero lo llevaron, ¿no es cierto?, con una capucha, muy oscuro, ¿no es cierto?, por lugares, porque es una iglesia que estaba perseguida en esa ciudad. Y él dice que se encontró con un grupo de personas, una sala pequeña pero atiborrada de gente que quería escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían Biblias disponibles, porque era la única fuente que iban a tener para poder aprender. Ellos tenían trozos de Biblias, ¿no es cierto?, hojas recortadas. Y cuando él terminó de dar su charla de 2 horas respecto a hablar acerca de la Biblia, ellos le dijeron: por favor, enséñanos más, porque necesitamos transmitir esto a nuestros vecinos, a las personas que están. Y le pidieron si podía quedar todo el día enseñándoles. Bueno, cuento corto, estuvo casi una semana enseñándoles a estas personas desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había una necesidad de alimentarse, porque ellos sabían que lo que estaba contenido en este mensaje podía transformar su ciudad, su pueblo, la realidad de las personas. El problema con nosotros los cristianos occidentales es que tenemos tanta información alrededor nuestro. Tenemos tantas carpetas de seminarios guardadas. Tenemos tantos libros acumulados, pero hacemos tan poco en términos de la misión. Transmitimos tan poco la verdad de maneras prácticas. Porque pensamos que tenemos que tener un currículum amplio antes de hablar, de transmitir, antes de hacer discípulos en nuestro campo de acción. ¿Cuál es tu campo de acción? ¿Cuál es el lugar que hoy te ha puesto el Señor? Y hay un autor británico que se llama Mark Greene, que tiene un libro en inglés que se llama Fruitfulness from the Frontline, que quiere decir algo así como llevando fruto, ¿no es cierto?, en el campo de batalla donde tú estás. Y él habla acerca de 6 cosas, en inglés son 6M, a mí no me sirve, así que por eso lo transformé como en 6 puentes, que tal vez te pueden ayudar de manera práctica para pensar cómo
dar fruto en el campo de acción donde tú estás. Cómo hacer discípulos, cómo crear un contexto para ser discípulos en el lugar donde están. Y son 6 cosas. Cosas muy prácticas. Y la primera tiene que ver con modelar o modelando el carácter de Dios ahí donde el Señor te ha puesto. ¿Qué quiere decir esto? Buscar reflejar a Dios en cómo te comportas, en cómo tratas a los demás, en cómo hablas, en cómo tomas decisiones de trabajo. Y con esto lo que yo menos quiero es frustrarte respecto a lo que no estás haciendo, sino que también te quiero invitar a medida que tú escuchas esto, que puedas pensar cómo ya has estado haciendo estas cosas en esos lugares. Porque quizás no tenías tan consciente esto de tu campo de acción, pero hoy te quiero invitar a que puedas darle una vuelta a ese lugar donde estás hoy relacionándote y que comiences a pensar qué oportunidades para hacer estos distintos puentes pueden surgir. Modelando el carácter de Dios en el lugar donde estás, llevando este fruto. Pero otra cosa quizás un poco básica y obvia es haciendo un buen trabajo. Y no sé por qué se me dispararon las otras. No hice un buen trabajo con la presentación. Ahí sí. Haciendo un buen trabajo. Dios te diseñó de tal manera con habilidades, ¿no es cierto? Con dones. Y lo que nos enseña la Biblia es que nosotros debemos hacer todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y yo no sé cuál es tu trabajo. Tal vez tú piensas que tu trabajo es un trabajo muy fome de hacer. Y tal vez es así, tal vez tienes razón. Pero ¿sabes qué? Cambia nuestro concepto cuando entendemos de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para glorificar a Dios. Si tú eres universitario, como tú estudies, como tú trabajes, como tú presentes tu disertación, tu trabajo, inclusive ese profesor que, da lo mismo, ¿no es cierto? Siempre hay un profesor como que es el mala onda, ¿no es cierto?, en la universidad, hasta ese profesor, como tú presentes, hazlo para glorificar a Dios, no para glorificar a ese profesor. Hazlo porque el fruto de lo que estás haciendo glorifica a Dios. Al llegar a la hora del trabajo, a las responsabilidades, hazlo para glorificar a Dios, haciendo un buen trabajo. Ministrando gracia y amor. ¿Sabes qué? Cuando uno tiene hijos se da cuenta de los perspicaces que son y de cómo ellos te están observando todo el rato, ¿cierto? De repente cosas que tú piensas que nunca se dieron cuenta, te sacan la cartita bajo la manga en algún momento y te dicen, pero ¿y cómo tú? Nos están observando. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros somos discípulos de Cristo, hay mucha gente también observándonos, viendo cómo nos comportamos y viendo si efectivamente estamos haciendo un puente en el lugar donde estamos de demostrar gracia y amor. Ser amables, ser cordiales. Y no solamente como una tarea más por hacer, sino porque finalmente fluye como fruto de nuestra relación con Dios. En el lugar donde estás, ministrando gracia y amor. Otra cosa, moldeando una cultura distinta. Moldeando una cultura de trabajo, un ambiente de trabajo, un ambiente de estudio, un ambiente de barrio que sea más parecido a la cultura que Dios quiere que tengamos en este mundo que la cultura que el mundo nos ofrece. Y ahí pueden haber muchas cosas prácticas por hacer. Pero hay una diferencia entre el cristiano cuando es termómetro o cuando es termostato.
No sé si conocen la diferencia entre un termómetro y un termostato. ¿Qué hace el termómetro? Lo que hace es que simplemente toma la temperatura del lugar, ¿cierto? Y a veces hay muchos cristianos que son como termómetros del lugar. Oye, mala onda el jefe. Oye, no es cierto, nada que ver esa decisión que tomaron. Oye, ¿viste a esta otra compañera de trabajo lo que hizo? Termómetros. Simplemente tomamos la temperatura del lugar y decimos la temperatura del lugar. Pero hay cristianos que son termostatos. Un termostato lo que hace es que regula la temperatura del lugar según lo que está programado. Es decir, si tuviéramos un termostato acá y hubiéramos programado 20 grados, lo que hace es que genera para que el sistema vuelva a tener la temperatura programada. Como cristianos debemos ser termostatos en los lugares donde están. ¿Cuál es la temperatura programada que Dios quiere para el lugar donde tú estás? En este momento, en tu campo de acción, ¿eres más un termómetro o eres más un termostato? Moldear una cultura distinta. Ser portavoz de la verdad y de la justicia. Dios ama la justicia y ama cuando la justicia es practicada. Pero si somos discípulos de Cristo, podemos ser portavoces de la verdad y la justicia en todo ámbito de lo que eso requiera. En tu ámbito de trabajo, laboral, estudiantil, de la política, verdad y justicia. Y por último, cuando sea el tiempo, ser un mensajero del Evangelio. Cuando alguien te pregunte, cuando alguien te diga, ¿y tú por qué eres distinto? O cuando se da una oportunidad con pequeños pasos. Porque la gran comisión comienza con pequeños pasos. Volvamos a nuestros amigos que dejamos por ahí en unas láminas anteriores. Volvamos a Andrea. ¿Qué pasó con Andrea? Un día como cualquier otro, Andrea descubre que Dios podría trabajar en y a través de ella de varias maneras en la universidad. En conversaciones evangelísticas, claro, sí, pero también en medio de seminarios, en medio de conferencias, en medio de haciendo ensayos escritos, compartiendo un plano con un compañero, buscando formas creativas de ayudar a un amigo que le faltaba una materia. Y se da cuenta de que con gestos prácticos puede dar fruto en el lugar donde está para crear puentes para la gran comisión. ¿Qué pasó con Sebastián? Se da cuenta de que si Dios no le está dando un nuevo trabajo, probablemente es porque Dios tenga un plan para él en ese lugar aún. Y él comienza a tratar de descubrir qué es eso. Comienza a orar a Dios y preguntarle a Dios, ¿qué significa eso? Él comienza a llegar un poco más temprano a su lugar de trabajo y busca maneras en cómo bendecir a sus compañeros. Detalles, arreglarle la puerta al casillero, abrirle el portón al que viene llegando. Busca maneras de bendecir a las personas que están ahí. Ora por sus compañeros cuando no están. O cuando hay una necesidad, le ofrece oración o le dice que va a estar orando por ellos. Y con el tiempo, paso a paso, con estos pequeños pasos, comienza a ver cómo Dios actúa en su lugar de trabajo. ¿Y qué pasa con Hortensia? Hortensia se da cuenta de que ella sí efectivamente tiene un campo de acción. Un lugar de ministerio y de misión. Y ese lugar es la piscina donde se reúne a recibir hidroterapia para su artritis. Se da cuenta de que hay personas que ha conocido por años, personas que tienen algo muy significativo en común con ellas y que inclusive ha estado metida en la piscina por mucho tiempo con ellas. Personas para las cuales ella ha sido dotada de una manera específica para poder alcanzarles. Y su enfermedad ya no le hace más una víctima, sino que su enfermedad le da una oportunidad para poder hacer misión en ese espacio. Descubre este campo de acción. Porque la verdad, queridos amigos, hermanos, es que el inicio de una gran comisión comienza con pequeños pasos. Y quiero finalizar leyendo qué es lo que pasó con Pablo.
con este pequeño paso que él da, hablando con estas mujeres. Miren todas las consecuencias que tiene esta pequeña acción. Versículo 16 del capítulo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseña costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que les dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. El inicio de una gran comisión comienza con pequeños pasos. Una conversación en el río con mujeres desconocidas. Una conversación. Mira lo que derivó. En una ciudad trastornada por el Evangelio de Jesús. ¿Y no es eso lo que soñamos, queridos? ¿No es lo que soñamos de que la esperanza del Evangelio corra por las calles de nuestra ciudad? Y por eso te quiero desafiar con estas 3 preguntas para terminar. Primero, ¿cuál es tu campo de acción? ¿En qué maneras tú ya has visto a Dios actuando ahí? ¿Cuál es ese lugar único en el que el Señor te ha puesto? ¿Y cuáles son los desafíos particulares de ese lugar? Segundo, ¿en cuáles de los 6 puentes que vimos recién te sientes más fuerte? Que has crecido, que has podido dar, ¿no es cierto?, un buen carácter, hacer un buen trabajo. ¿En cuál aún tienes espacio para crecer? Y por último te quiero invitar a hacer lo siguiente, y quiero invitar a los músicos también que pasen. Imagina por un momento tu campo de acción. Tal vez hasta el día de hoy no habías pensado que tenías un campo de acción. Pero piensa en ese campo de acción. Si Jesús estuviera ahí, ¿qué te indicaría que hay por hacer en ese lugar?
Quizás ese lugar es una sala de hospital donde estás visitando a un familiar que está enfermo o estás yendo a alguna terapia. Quizás ese campo de acción es tu universidad, quizás ese campo de acción es tu barrio. Te quiero invitar que en este momento puedas cerrar tus ojos y puedas pedirle al Señor, primero que nada, que te ayude a identificar ese campo de acción. Pero luego le preguntes a Jesús, ¿qué harías tú en ese lugar? ¿Qué me estás indicando hacer? ¿Qué me estás apuntando, dirigiendo a hacer? Te quiero invitar a que te pongas de pie y con tus ojos cerrados podemos decirle, Señor, gracias porque esta gran comisión es tan grande, pero tú nos llamas y nos llamaste a personas imperfectas como nosotros, que no hacemos muchas veces un buen trabajo, que no muchas veces mostramos quizás el carácter tuyo ahí, pero tú nos invitas a seguir creciendo, porque nos das gracia, nos animas a dar fruto en el día a día, para poder ver tu reino, Señor, en esos lugares. Y yo quiero orar por cada una de las personas que están aquí hoy, para que ellos puedan ser luz en este campo de acción donde ellos están. Tú nos llamaste a ser discípulos a las naciones. Y quizás algunos de aquí tú los vas a desafiar a ir a otras naciones, a ir a otros países. Pero también tú nos estás desafiando a ir a nuestra nación, a Chile, a ir a estas distintas culturas que hay en nuestro país, a extender el reino de Dios donde estemos. Y, Señor, queremos hacer discípulos tuyos y comenzar con pequeños pasos en esta gran comisión.